Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra tercera clase de nuestro taller de evangelismo. Esta tercera clase lleva por título El Evangelio, el mensaje que salva al pecador. Vamos a orar para poder entrar en la clase. Soberano y eterno Señor, agradecemos esta oportunidad que concedes a cada uno de nosotros, poder estar en tu casa y poder tener este estudio, este taller, Señor, porque queremos aprender cada día más a compartir este hermoso mensaje. Por lo tanto, te rogamos, Señor, que nos des de tu ayuda. Habla nuestro corazón a través de cada texto, Señor, y ayúdanos a aprenderlo, Padre, y que lo llevemos a la práctica. Danos ese corazón, Señor, esa pasión, esa compasión, Señor, también por las almas, para poder hacerlo en obediencia a ti, por amor a las almas perdidas. Ayúdanos a poder estudiar, Señor, cada día de nuestras vidas el Evangelio. Vivamos a sí mismo por él y para tu gloria. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos y damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar. Ya tienen sus hojas, guías, para que podamos basarnos. Y bueno, en esta tercera lección, esta clase está diseñado para que nos preparemos y asimismo recibamos una exhortación para ser activos e intencionales en el sentido de llevar el Evangelio. La semana pasada hablamos acerca de lo importante que es nuestro rol en el evangelismo. Analizamos el hecho de que Dios es soberano en la salvación. Y cuando decimos, hermanos, que Dios es soberano, nos referimos a que Él tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, si Dios tiene el control de todo, así mismo es en la salvación. Significa que somos libres entonces para serle fiel en comunicar a otros las buenas nuevas de salvación. Y la salvación pues no depende de nosotros. Nuestra tarea es entregar el mensaje. Dios es quien hace la obra en el pecador. Ahora, recordando también algo de la clase pasada, algunas formas en cómo nosotros descansamos en esta doctrina de la soberanía de Dios es que podemos confiar plenamente en el poder de Dios para salvar a los pecadores. Amén. Esto es algo que nosotros estudiamos la semana pasada. Dios tiene el poder para salvar a los pecadores. Así que por eso podemos confiar en que podemos dar ese mensaje y ese mensaje es eficaz. También, hermanos, nosotros recordamos que no debemos tener miedo para evangelizar, porque es Dios el poderoso y el que es el rey de todo. Y asimismo somos impulsados a evangelizar de una manera fiel, sin que nosotros tengamos que pedir excusas por este mensaje. Ahora, hermanos, esta semana que pasó, hablamos acerca de que la soberanía de Dios no elimina de ninguna manera nuestra responsabilidad, sino que todo lo contrario, nos anima a ser responsables, intencionales, persistentes al momento de entregar el Evangelio. Y que también, hermanos, tenemos que orar, tenemos que buscar las ocasiones para evangelizar y tenemos que proclamar fielmente el Evangelio. Ahora, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de cuál es la proclamación que hacemos o qué es el Evangelio que nosotros predicamos. Y el propósito, hermanos, es que nosotros tengamos una clara comprensión de lo que Dios nos ha llamado a comunicar a los perdidos que están en nuestro entorno. Y bueno, hermanos, este es el propósito de esta clase. Ahora, para que nosotros pensemos bien en esto, hermanos, imagínense ustedes, por ejemplo, que vamos a un lugar, a un restaurante, y que el plato que nos sirvan está todo revuelto. Imagínense esto. No sé lo que pidamos, pero está todo revuelto. En ese momento, hermanos, vamos a enojarnos, ¿no? Y le vamos a decir al mesero, bueno, yo no te pedí esto. Él puede alegar, esto es lo que me pediste. Está todo desordenado, pero al final es lo que me pediste. Y bueno, hermanos, es lo mismo que pasa a veces. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, a veces sí damos el mensaje, pero lo damos todo revuelto, ¿de acuerdo?
Y cuando nosotros damos el mensaje todo revuelto, hermanos, no se entiende, ¿de acuerdo? No se entiende lo que nosotros estamos tratando de comunicar. Y si nuestro propósito es proclamar una verdad, esa verdad tenemos que procurar que sea 100% entendido, que no haya ninguna duda, que no pueda ser confundido. Y hermanos, eso es el propósito de esta clase. Ahora, en sus guías, hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca del Evangelio? Tenemos un texto, hermanos, que es Romanos 1, 16 al 17. Este es un texto, hermanos, que nos va a guiar. Así que, por favor, vamos a buscarlo. Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Algunos ya sabemos este texto de memoria. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice la Escritura, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, hermanos, la palabra evangelio literalmente significa buenas noticias, ¿de acuerdo? Esa es la palabra que encontramos aquí y eso es lo que significa. Así que la palabra evangelio, sus significados son buenas noticias. Este es el significado literal de la palabra evangelio, ¿ok? Ahora, hermanos, hay muchas cosas que nosotros escuchamos diario que podemos considerar como buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, cuando nace un bebé, cuando aumentan el salario, cuando, no lo sé, hermanos, recibimos algún premio, algún regalo o algo así. Todo esto, hermanos, puede sonar como una buena noticia. Pero las buenas noticias que trae la Biblia son claramente diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de todas las buenas noticias que existen en el mundo, el Evangelio está en otro nivel, ¿de acuerdo? No son buenas noticias comunes, sino son las más maravillosas noticias para el hombre. Ahora, algo aquí sería muy claro comentar, hermanos, es que cuando el Evangelio solamente son noticias para alguien, no hemos cumplido aún el propósito, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos dando este mensaje y para la persona solamente son noticias, es algo que se está enterando, no estamos cumpliendo, porque estos no son noticias, son buenas noticias, ¿de acuerdo? Ahora, de acuerdo a la Escritura, hermanos, el inciso A creo que lo tienen en sus guías, el Evangelio tiene poder, ¿de acuerdo? El Evangelio, de acuerdo al texto, tiene poder. Por eso son mejores noticias, está en otro nivel. Porque tiene poder, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Es lo que dice el texto. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Decir que el Evangelio tiene poder es mucho más, hermanos, que un mensaje inspirador. Esta clase de mensaje no solamente emociona, ¿ok? Por un momento, porque dice la Escritura que tiene poder. Imaginemos, por ejemplo, a un auto de carreras viejo con un motor muerto, ¿ok? Un auto de carreras con un supermotor, pero un motor inservible. Ese auto, hermano, nosotros lo podemos pintar o jalatear, lo podemos dejar hermoso por fuera, pero si su motor está muerto, entonces no sirve para nada, ¿de acuerdo? No va a ir a ningún lado ese vehículo, no va a servir para nada porque su motor está muerto. Ahora, hermanos, un mensaje inspirador puede hacer que una persona se embellezca por un momento, ¿de acuerdo? Se emociona por un momento y aparentemente eso funciona. Pero su motor está muerto.
El Evangelio tiene poder, ¿para qué? Para salvar, para hacer vivir lo que en el hombre está muerto. Es como, vamos a usar otra vez el ejemplo del vehículo, es como ponerle un motor completamente nuevo, ¿de acuerdo? Y aunque todo lo demás esté antiguo, pero ese motor va a hacerlo funcionar, ¿de acuerdo? El Evangelio da vida, es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es tan poderoso, hermanos, que garantiza, escuchen esto, el poder del Evangelio radica en que garantiza salvación. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pecadores que... ¿Qué hacen los pecadores? Ok. ¿Cuál es su característica? Que creen, ¿ok? El Evangelio es poderoso para la salvación de todos los pecadores que creen, no de todos los pecadores en sí, ¿ok? Sino de los pecadores que creen, ¿de acuerdo? El profeta Ezequiel, el domingo pasado estudiamos el capítulo 36 y en el capítulo 37 el profeta ofrece una narración, hermanos, que justamente nos habla de esto. Él está enfrente de un valle de huesos secos, ¿ok? Un valle de huesos secos nos habla de algo no solamente muerto, sino súper muerto, sin esperanza de vida. Que a la voz de Dios, ¿ok? Cuando el profeta pronunció, así dice el Señor, ¿qué pasó con esos huesos, hermanos? Vivieron, se juntaron, se formaron, subió carne, subió tejido y se le dio un espíritu y ya es un ser viviente. Pero ¿cómo, hermanos? Cuando el profeta pronunció la voz de Dios. El Evangelio son las buenas noticias que no vienen del hombre, sino vienen de Dios para el pecador. Es decir, que el Evangelio tiene poder, garantiza la salvación a los pecadores que creen, porque es el mensaje que viene de Dios. Por esa razón, hermanos, el Evangelio no es simple sabiduría humana, ¿ok? Es poderoso, pero no es sabiduría humana. No es sabiduría humana, hermanos. Pablo decía, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si dependiera de nosotros ofrecer una alternativa a nuestra propia sabiduría, intentaríamos que la cruz se viera atractiva, ¿cierto o no, hermanos? Si Dios nos hubiera consultado a nosotros y decirnos, oye, ¿cómo vamos a hacer que este mensaje sea aceptado por las personas? Nosotros hiciéramos la cruz de una manera muy atractiva para que toda la gente lo pudiera aceptar. Pero resulta, hermanos, que la versión de Dios de la historia de la cruz no es atractiva para nadie, ¿de acuerdo? Demanda que el hombre sea humillado, demanda que el hombre se arrepienta. Por eso el mensaje de la cruz, hermanos, no es que sea atractivo, sino que es poderoso. ¿Ven la diferencia? No es que sea atractivo, sino que es poderoso. Es poderoso para que la persona sea una nueva criatura, ¿de acuerdo? Pablo, por ejemplo, dijo en una ocasión, los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados judíos y griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No es simple sabiduría humana, es poder de Dios. Inciso C, hermanos, en sus estudios. Hay evangelios falsos, ¿cierto? ¿Ok? Este es el peligro. En el evangelio también hay falsos. Hay falsos evangelios. Estos, hermanos,
falsos evangelios del mundo terminan en muerte. Es lo que Pablo, hermanos, nos enseñaba en el libro de Gálatas. Ya estudiamos este libro completamente. Quiero recordarle lo que dice el capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, como antes he dicho. Ahora también lo repito, esto es sumamente importante. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, en el evangelismo, en el evangelio, hay mensajes como mensajes publicitarios prometiendo felicidad, salud, prosperidad, ¿no? Que vienen siendo, hermanos, mensajes fariseístas, ¿de acuerdo? Vamos a titularle así, ¿ok? Es parecido a lo que hacían los fariseos. La intención de ellos, recuerden, es solamente ser atractivos. Y el propósito de un evangelio falso, un evangelio diferente, es asimismo prometer algo que no promete el evangelio. Eso es lo que Pablo nos explica en el libro de Gálatas. Así que el evangelio no es ¿qué? Vamos a ver qué no es el evangelio. Les voy a dar algunas frases, hermanos, que son más comunes, lo cual no son el evangelio. Por ejemplo, el evangelio falso dice: tú puedes. ¿No? Eso es el evangelio, hermanos, de muchos, que está en la boca de muchos predicadores. Tú puedes. Si te enfocas en ello, si perseveras en ello, tú lo puedes lograr. ¿Y qué dice Dios? Separaos de mí, nada podéis hacer. Otro que dice, bueno, tú estás bien. Tú estás bien. Yo también. Y Dios está de acuerdo con eso. ¿Ok? Este es el mensaje que prometen. Todo está bien. No pasa nada. Mira lo hermoso. Anoche que salía, antenoche, no recuerdo esos días que salía a un lugar, tampoco recuerdo, pero escuchaba en una casa un tipo de célula, una reunión pseudo cristiana, en donde la persona estaba precisamente dando este mensaje que les estoy diciendo. Todo está bien, miren lo hermoso que están las cosas, miren lo bello que están las cosas, no tenemos de qué preocuparnos, no tenemos que angustiarnos por nada, todo está bien. Y hermanos, eso es un evangelio relativo, un evangelio liberal. O por ejemplo, Jesús hará que tu vida sea mejor, ¿no? Jesús va a mejorar tu condición de vida, mejorar tu condición económica, mejorar tu salud. O bueno, el evangelio es para hacer un mundo mejor, ¿no? Para hacer un mundo mejor. Bueno, todo esto, hermanos, es lo que el mundo piensa que es el evangelio, pero lo que la Biblia nunca dice que es el evangelio. ¿De acuerdo? Inciso D, el evangelio exige una respuesta correcta. Esto significa que el evangelio no es una sugerencia. Vamos a ponerlo por acá abajo. Hay falsos evangelios y demanda una respuesta. ¿Ok? El evangelio, hermanos, no es una sugerencia o una invitación. Es un mandato, hermanos, para ser obedecido. ¿De acuerdo? El evangelio es un mandato para ser obedecido. No es una sugerencia, tampoco es una invitación. No es ¿quieres aceptar a Cristo? Es Dios demanda que te arrepientas. El evangelio es demandante, no es una sugerencia. Por eso dice Isaías, hermanos. Isaías dice: ¿mas quién obedeció al evangelio?
Pues dice el Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es decir, hermanos, que cuando nosotros creemos en el Evangelio, estamos obedeciendo el Evangelio, ¿de acuerdo? Una persona que rehúsa, de hecho en el texto original, hermanos, en Juan, y el que rehúsa al Hijo de Dios no verá la vida, dice el que desobedece al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ok? Ahora, bueno, hermanos, hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Ok, pasamos al número 2, hermanos. ¿Qué dice la Biblia que es el Evangelio? Y para eso, hermanos, tenemos que ir a 1 Corintios, capítulo 15. Voy a borrar. Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a meditar del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis, recibisteis, perdón, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Que Dios te perdonará si confías en Él, que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, que Dios promete hacernos exitosos y felices, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Estas son las buenas noticias, ¿de acuerdo? Estas son las buenas noticias, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, para que nosotros podamos proclamar este mensaje en una oración o dos, tenemos que nosotros exponerlo tal y como la Biblia nos lo enseña, ¿ok? Por esa razón, hermanos, hay una tarea asignada la vez pasada, ¿ok? Y me gustaría, pues, escuchar a dos. ¿Alguien que se anime? ¿Qué es el Evangelio? Esa era la pregunta que había que contestar. Pues yo solo puse que son las buenas nuevas de salvación. Son las buenas nuevas de salvación. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien más? Yo no lo puse, pero yo creo que son, por decir así, unas palabras, digamos, de aliento, de seguridad, que tal vez bueno, que te ayudan y que te enseñan lo que viene siendo cómo ser un buen cristiano y cómo pues esas palabras pueden transformar tu vida. Ok. Sí. Entonces, sería como unas palabras ¿cómo me viene la palabra? Como de impulso, ¿no? ok. Ok. A tener un cambio, ¿no? Que te motiva a cambiar. Ándale. Ok. Bueno, ok, esa era la tarea. Ahora, la razón por la cual la tarea fue es para que nosotros comparemos, ¿de acuerdo? Lo que nosotros pensamos que es el Evangelio a lo que la Biblia dice que es el Evangelio, ¿de acuerdo? Ese es el propósito. Porque de eso se trata el taller. El taller se trata de que nosotros aprendamos lo que la Biblia dice al respecto, ¿de acuerdo? Y que pues si hay algo que pues haya que ajustar, ajustemos, de eso se trata, ¿ok?
Ahora, en ese texto, 1 Corintios capítulo 15, nosotros encontramos la forma más clara de la exposición del Evangelio, ¿de acuerdo? Es como que nosotros veamos el corazón de la Biblia en estos textos, en donde nosotros tenemos la composición de lo que es el Evangelio. Ahora, hermanos, todo lo que nosotros pensemos que es el Evangelio tiene que ajustarse a ese texto. Vamos a poner 3 cosas que resalta este texto, porque eso es el Evangelio. ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuál es ese mensaje? Ok, bueno, primero, de acuerdo al texto, es que Cristo murió y resucitó, ¿ok? Esa composición de 3, perdón. Cristo murió, ¿qué más? Y resucitó, vamos a poner entre paréntesis, conforme a las Escrituras, ¿ok? Porque es lo que dice el texto. Es lo primero que resalta ese texto, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Segundo, el segundo tema que resalta ese texto es que Cristo murió por nuestros pecados, ¿ok? Y lo tercero es que somos salvos si recibimos y nos aferramos al Evangelio, ¿ok? Si recibimos o obedecemos, y nos aferramos al Evangelio. Ahora, hermanos, lo que hace que este Evangelio sean buenas noticias es que en conjunto Dios ha prometido beneficios, bendiciones por creer en el Evangelio, ¿de acuerdo? Que son, por ejemplo, la salvación. Vamos a ponerlo acá. La salvación es algo que Dios ha prometido por creer en el Evangelio. Paz para con Dios, una relación con Dios, una herencia incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, por decirlo así, la capacidad de vencer las tentaciones, victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y una renovación de nuestra mente. Ahora, todos esos beneficios, hermanos, que Dios promete es en base a esta obra, a esto que es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Cristo murió por nuestros pecados y somos salvos si lo recibimos, si lo obedecemos y nos aferramos al Evangelio. Por esa razón, hermanos, para obtener esos beneficios se necesita una respuesta. ¿Perdón? Allí dice cuerpo nuevo, hermano. Sí, cuerpo nuevo. Nos promete vencer las tentaciones, victoria sobre la muerte, pecado y una renovación de nuestras mentes. ¿Ok? Ahora, hermanos, lo importante de todo esto es, todo esto lo obtenemos
después de realizar obras? No, ¿ok? No. Simplemente reconocemos hechos acerca de Dios. O sea, simplemente por reconocer que Dios lo hizo. No, tampoco. Tampoco. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos este mensaje? Bueno, la Biblia dice en algunos textos lo siguiente, que es la manera en cómo la Biblia describe cómo se recibe el Evangelio. En Marcos, por ejemplo, dice la Escritura, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Hechos 2, en la predicación de Pedro, dijo, al oír esto se compungieron, como que les traspasó su corazón, y le dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 3, en la siguiente predicación, pero Dios ha cumplido lo que antes había anunciado por boca de los profetas, Jesucristo había que padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Es lo que dice la Escritura. Ahora, hermanos, esto es el Evangelio, ¿de acuerdo? Y la manera como nosotros lo recibimos es arrepentirnos, creer, aferrarnos al Evangelio. No solamente tenerlo como un hecho histórico, saberlo, sino aferrarnos a este mensaje, ¿de acuerdo? Confiar y tener esa tranquilidad y confianza de que nuestros pecados han sido pagados en la cruz del Calvario. Ahora, esto es el Evangelio, ¿ok? Y repito, todo pensamiento, todo concepto anterior debe sujetarse a lo que la Biblia dice que es el Evangelio. Y la Biblia dice que el Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, murió por nuestros pecados y que somos salvos, de acuerdo a los primeros versículos, si lo recibimos y nos aferramos. Y dice el versículo 1, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Si retenéis la palabra, son salvos, ¿ok? Recibimos, nos aferramos. Ahora, hermanos, ahora viene lo importante, hermanos, que es la parte clímax en esos minutos que nos quedan. ¿Qué más, número 3 en nuestras guías, debemos decir cuando compartimos el Evangelio? Imaginemos, por ejemplo, hermanos, que estamos platicando con un niño de 4 o 5 años de un tema muy importante para él. Pero en ese momento, hermanos, nosotros lo estamos viendo fijamente a los ojos, y él nos está viendo fijamente a los ojos, hermanos, y aparentemente como que todo le va quedando claro porque no nos deja de mirar, pero después le hacemos preguntas de lo que le dijimos. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Muchas veces, hermanos, no comprendieron lo importante que era el tema que nosotros le estábamos explicando, ¿de acuerdo? Así que el evangelismo no solo se trata de que nosotros entendamos bien el evangelio, el tema, sino que dejemos claro el evangelio a la otra persona, ¿ok? El evangelio, recuerden, hermanos, es el mensaje de Dios que levanta a los muertos, es el poder de Dios para salvación. Por eso, hermanos, es importante que cuando hablemos del evangelio lo hagamos de tal forma que sea comprendido, hermanos, en su totalidad, ¿ok? Por ejemplo, si le decimos a la gente, Jesús murió por los pecados y resucitó de la tumba, hermanos, en ese momento nosotros habremos comunicado las buenas nuevas, pero hay detalles ahí. Por ejemplo, el oyente del mensaje a lo mejor tenga preguntas, por ejemplo, ¿quién es Jesús? Para empezar, ¿de acuerdo? Ya me dijiste que Jesús murió por mis pecados, pero ¿quién es Jesús? ¿Qué son los pecados, por ejemplo? Me hablas de que murió por mis pecados, ¿mis qué? ¿Qué son los pecados? Hermanos, no asumamos que la gente de allá afuera tiene el mismo contexto cristiano que nosotros aquí adentro, ¿de acuerdo?
nosotros entendemos bien el concepto de pecado, pero allá afuera no. Así que aunque le digamos Cristo murió por tus pecados, no sabe que es pecado, ¿de acuerdo? Así que para resumir, hermanos, todo esto que veremos, que es la proclamación de este mensaje que salva al pecador, vamos a tener en 4 palabras para que lo podamos recordar, ¿de acuerdo? En estas 4 palabras nosotros podremos recordar lo que nosotros le tenemos que decir a la persona, de tal forma que aseguremos que el mensaje le haya quedado claro, ¿de acuerdo? La primera palabra, no sé si lo tienen en sus guías, es la palabra Dios. La segunda palabra es hombre. Hombre. La tercera palabra es Jesús. Y la cuarta es respuesta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, hermanos, quiero que imaginemos o pensemos, recordemos la última vez que nosotros hablamos de Cristo. ¿Ok? La última vez que hayamos hablado de Cristo. Y considerémoslo como si ya parchamos la llanta y vamos a echarle agua con detergente para ver si salen burbujas. ¿Ok? Vamos a descubrir los errores en nuestra última evangelización. La Biblia dice, hermanos, que Dios creó todo lo que existe en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Esto la persona lo tiene que saber. Tenemos que decirle que Dios hizo todo, que Él es el creador. ¿Ok? Ese es el contraste que hay con los dioses falsos que el hombre ha creado. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si Dios es el creador, entonces Dios tiene derecho. ¿Ok? Si Dios es el creador, Dios tiene el derecho y la autoridad de todo. ¿Ok? Dios tiene derecho sobre todo lo que existe. Un niño debe respetar a su padre simplemente porque es su padre. Así que la creación le debe respeto a Dios porque Dios es su creador. ¿De acuerdo? Ahora, Dios no solamente creó a las personas para que se sometan a Él, sino para que el humano le adore. ¿De acuerdo? Dios creó al hombre para que sea un adorador y le sirva. Así que Dios creó, es el creador de todo, tiene derecho sobre todo y ha hecho todo para ser adoradores. La creación fue hecha para que adore a Dios. El hombre fue hecho entonces para que adore a Dios. Y eso nos lleva a nuestra segunda palabra, el hombre. El hombre fue hecho como un adorador. Este es el principal, lo principal con el que Dios ha creado al hombre, para que sea un adorador. Pero ¿qué ha hecho el hombre? El hombre se ha revelado, ¿ok? El hombre se ha revelado. Dios lo hizo como adorador, pero el hombre se ha revelado. Se ha convertido en un esclavo de pecado. Y ahí es momento para explicar qué es el pecado. ¿Ok? Se ha revelado, es un pecador. Y aquí, en ese momento, tenemos que explicar que el pecado es lo que está en contra de la voluntad de Dios de que seamos adoradores, ¿de acuerdo? Todo lo que está en contra del Creador, todo lo que está de acuerdo en contra de su voluntad es pecado. Y el hombre se ha revelado a la voluntad de Dios, por lo tanto es un pecador, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es el pecado. El hombre se ha convertido en un esclavo de pecado. Ahora, hermanos, uno de los problemas claves para comprender la salvación es responder la pregunta de qué Dios nos salvó. ¿Ok? ¿De qué Dios nos salva? ¿De qué necesitamos ser salvados? Bueno, ¿cuál es el principal problema del hombre? De acuerdo hasta esto. Vean esto. Vean cómo estamos llevando a la persona hasta allá. ¿Cuál es el principal problema del hombre aquí? Es pecado, ¿ok?
más? ¿Qué más? Vean, el hombre se ha rebelado contra Dios, es un pecador, por lo tanto uno de sus principales problemas es que es pecador. Pero ¿cuál es su otro gran problema? ¿Qué sucede por cuanto es pecador? ¿Qué problemas tiene por cuanto es pecador? Ok, eso implica que es pecador. Pero que hasta ahí va a quedar. Bueno, soy un pecador y me muero pecador y ya estuvo así. Ahí queda todo. Ok, pero ¿para qué? Este es el detalle. Miren, el hombre es pecador. Ok, ya entendí el asunto de que estoy en contra de la voluntad de Dios. Ya lo entendí eso. ¿Pero y qué? Sí, pero ¿por qué? Ese es el asunto. El hombre es pecador, eso de verdad lo puede entender. Pero hay un problema mayor que el hombre tiene por ser pecador. Y el problema no lo tiene con los demás hombres. ¿Con quién tiene el problema? Con Dios. ¿Ok? Así que el problema del hombre no solamente es que es esclavo del pecado, sino que es un enemigo de Dios, quien está airado con él por causa de su pecado. Por lo tanto, cuando decimos que el hombre necesita salvación de esto. Necesita ser salvado de la esclavitud de sus pecados y necesita ser salvado de la ira del Dios quien lo ha creado. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, tienen que estar bien claro esto. Dios es el creador, quien, como es el creador, Él demanda que todos le adoren. El hombre, que es creación de Dios, fue creado para adorarle, pero se ha rebelado, ahora es pecador, y por ese pecado se ha hecho esclavo, y la ira de Dios está sobre él. Así que necesita ser salvado del pecado y de la ira de Dios, de la esclavitud y de la ira del juicio eterno de nuestro Dios. ¿Ok? Decía, por ejemplo, hermanos, un predicador, Jonathan Edwards, describiendo la ira de Dios como el agua de una represa. ¿Ok? Estos ejemplos podemos usarlos. ¿Ok? Una represa va creciendo en medida que el agua va llenándolo hasta que se desborde. Así es, hermanos, la represa de la ira de Dios en el pecador. Mientras más pecados continúan aumentando, las aguas van subiendo y el diluvio de la ira de Dios, hermanos, puede caer sobre el pecador en cualquier momento. Así que la ira de Dios está sobre el pecador. ¿Ok? Es ahí donde entra ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ser salvado, pero él no se puede salvar a sí mismo, ni quiere salvarse. Por esa razón, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es quien murió en la cruz, fue sepultado, fue levantado de entre los muertos y ahora se presenta como el Señor que puede salvar. Jesús salva. ¿Ok? Jesús salva. Él es el Salvador. Y aquí, hermanos, es donde vale la pena hablar acerca del intercambio. ¿Ok? En este punto. ¿Por qué razón? Porque Dios es justo, ¿verdad? Dios tiene que pagar esa ira al pecador. La única manera como Dios pueda exentar al hombre de la ira es que alguien ocupe su lugar. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Cristo salva a través de ser el intercambio, el intercesor, estar en el lugar del hombre para que el hombre pueda ser salvado. Ahora, hermanos, para que la salvación llegue al hombre, el hombre tiene que arrepentirse. O sea que Jesús, para poder salvar, demanda entonces una respuesta. ¿De acuerdo? Hasta ahora Jesús ya ha muerto, pero hay una respuesta que el hombre le debe. ¿De acuerdo? Jesús hizo al hombre, Jesús murió por sus pecados,
Luego él, cuando se levantó de la tumba, en ese momento él derrotó todo lo que el hombre ha causado, lo que el diablo ha hecho. Dios lo exaltó a su diestra. Y hermanos, Jesús algún día vendrá a juzgar. Pero mientras tanto, Jesús es el Salvador de todos aquellos que creen. Por eso, el hombre debe responder al Evangelio, debe obedecer, ¿ok? La respuesta es obediencia al Evangelio. ¿Qué demanda? ¿Qué es lo que demanda el Evangelio? Demanda arrepentimiento y demanda fe. Esa obediencia demanda arrepentimiento y demanda fe. Así que en ese tiempo, hermanos, antes que Jesús regrese y juzgue la tierra, Dios ofrece salvación a aquellos que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Ahora, este asunto, hermanos, de creer, no se trata únicamente de saber, únicamente de un espectáculo. Hermanos, yo ya desde hace muchos tiempos ya les he venido comentando que el asunto de hacer repetir una oración a una persona, hermanos, es sumamente peligroso, ¿de acuerdo? Podemos nosotros garantizarle algo a la persona que no está haciendo nada, ¿de acuerdo? Así que por cuanto esto es una obra en el corazón, hermanos, no nos corresponde a nosotros el obligar a la persona que haga algo, porque para empezar no se hace nada. Creer es un asunto de su corazón. Y eso que sucede después, que es el arrepentimiento, es un fruto precisamente de esa fe. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento, hermanos? El arrepentimiento es producido cuando creemos que esto y esto es verdad. ¿Ok? El arrepentimiento se produce cuando creemos, fe, que Dios es el creador y demanda que yo le adore, pero yo me he rebelado y he pecado y que soy esclavo del pecado y que la ira de Dios está sobre mí, que necesito ser salvado y que el único salvador es Cristo. ¿Eh? Entonces yo me arrepiento de no ser un adorador de Dios, sino ser un pecador. Necesito salvación y creo que el único que pueda salvarme es Jesucristo. Entonces yo vengo ante Él clamando por misericordia, y el que cree el Evangelio garantiza salvación a todo aquel que cree. ¿Ok? Así que la fe, hermano, no solamente es conocimiento, ¿de acuerdo? No solamente es tener la idea. La fe bíblica implica confianza, compromiso, ¿de acuerdo? Una persona no puede vivir igual, hermanos, después que ha creído esto, ¿ok? No puede vivir igual. Ahora, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, Dios perdona nuestros pecados. Eso, hermanos, es la promesa del Evangelio. Perdón. Esa es una de las promesas del Evangelio. Esa deuda, que es lo mismo, es cancelada, porque Cristo ya ha muerto en mi lugar. Él ya pagó esa deuda, así que mi deuda es cancelada. El Espíritu Santo viene y me regenera. Soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura en Él. Y esta misma gracia que Dios me da es la que me capacita para vivir siendo un adorador. Así que vean esto, hermanos. Vean esto. El hombre, porque aquí vamos con el evangelismo. Al darse cuenta
de su pecado y de la ira de Dios, después de venir a Cristo por salvación, después de que ha respondido en obediencia, arrepentimiento y fe, Dios lo convierte en lo que quiere originalmente que sea, un adorador. Dios busca adoradores, hermanos. ¿Cuál es el fin del evangelismo? El fin del evangelismo es que las personas sean adoradores de Dios, porque ese es el propósito de Dios al crear al hombre. Así que el evangelio retorna al hombre a su estado original. Como último, hermanos, cuando esa gracia, hermanos, capacita al creyente y le ayuda a creer y a continuar creyendo en esta vida, en Cristo, para esta vida que agrada a Dios, hermanos, eso es lo que constituye nuestra seguridad en Cristo. Como para finalizar, hermanos, nosotros no podemos asegurar que una persona es salvo. ¿Ok? Podemos asegurar que todo aquel que cree es salvo, sí. Podemos asegurar que si alguien ha creído en Cristo es salvo. Pero no podemos asegurarle a la persona evangelizada que a partir de ese momento, si él dice oralmente yo creo, no podemos asegurarle que es salvo. ¿Por qué razón, hermanos? Miren, es como si yo le preguntara a alguien, por ejemplo, oye, ¿tú crees que tal medicina es la mejor para la gripa? La persona me puede decir, sí, yo creo que es esta. Ok, yo puedo decir, está bien, él cree que es este. Pero ¿qué pasaría si cuando le da gripa va y corre a comprar otro? Entonces creía que en verdad esa era la mejor medicina. No estaba seguro. En verdad creía en otra cosa, pero en ese momento dijo creer en eso, porque en ese momento le pareció una mejor idea. Así que a quien corre, a la medicina que corre, es en verdad lo que cree. Si en ese momento él ha confiado en Cristo, para siempre correrá de nuevo a Cristo. ¿De acuerdo? Si en ese momento viene, por eso dijimos que es salvado cuando nosotros recibimos, obedecemos y que nos aferramos, porque la evidencia de que hemos creído es que nos aferramos. ¿De acuerdo? Ya hemos creído en esas maravillosas noticias y lo abrazamos con todas nuestras fuerzas. Cuando yo vuelva a pecar, ya no voy a ir a otro lado, yo voy a venir a mi Salvador. Así que mi debilidad de pecado me regresa a mi Salvador. ¿Lo ven? Mi rebeldía, mi pecado, mi ir en contra de Dios me va a regresar de nuevo al Salvador. Así es alguien que comienza arrepintiéndose y todos sus días son días de arrepentimiento. Viniendo a Cristo, viniendo a Cristo, viniendo a Cristo. Aferrándose a Cristo, aferrándose a las verdades eternas del Evangelio. ¿De acuerdo? Así que debemos decirle a la persona, si tú has creído, va a haber evidencia de que has creído. Y ese es el trabajo posterior, hermanos, del cual vamos a hablar en clases después. La tarea, hermanos, es seguir orando. Pero también orar para que Dios te dé la oportunidad de compartir esto, hermanos, con alguien. Ok. Y recordemos, hermanos, a lo mejor en nuestra casa tengamos a alguien que necesitamos compartirle esto. Así como está, hermanos. Así como está. Practiquémoslo, hermanos. Practiquémoslo. De hecho, creo que en una clase posterior vamos a practicarlo entre nosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, lo otro, hermanos, es escribir brevemente tu testimonio. ¿Cómo es que te sentiste al explicar el Evangelio así? ¿Ok? Esa es la tarea a partir de esto.
Cuando tú lo compartas así, tienes que escribir cómo te sentiste. Así que repásalo si hay dudas, te puedo ayudar, pero tienes que estar allá repasándolo, imaginándolo en tu mente, hablándolo, hasta que lo lleves a la acción. Puedes hacer un pequeño acordeón en tu Biblia para que lo puedas recordar, puedas ir con los textos y para que tú lo puedas exponer. Y por último, hermanos, tienes que escribir, ese es con fines del próximo estudio, brevemente cómo Dios llegó a tu vida, cómo el Señor vino a tu vida. Escribe más o menos lo que te acuerdas, si te evangelizaron en un culto, en tu Biblia. Brevemente escribe para que podamos estudiar la próxima semana. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, vamos a orar y después si hubiera alguna duda, pues ya lo vemos. Vamos a orar. Soberano y eterno Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Alabamos tu nombre por este mensaje. Señor, porque es el mensaje más maravilloso para el hombre. Pero ayúdanos, Señor, a ser claros expositores de esta. Ayúdanos, Señor mío, para poder hacerlo conforme a tu voluntad, que te agrade, que te glorifique y que podamos ver el fruto, Señor, de todo esto que hacemos aquí. Ayuda a mis hermanos, Señor, que por enfermedad, por algunas circunstancias no pudieron estar, Señor. Y ayúdanos, Padre, para continuar adelante en esos talleres. Bendito seas por siempre. Alabamos tu nombre y te damos las gracias y oramos para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.